Bueno, hoy voy a empezar a llenar el fondo. La idea es trabajar el ambiente. No me importa mucho el carrito. El carrito lo armé un poco para mostrar la idea de la perspectiva y para ver la espacialidad que tiene, para ver cómo se arma la composición. Voy a dejar alguna referencia seguro, pero me voy a basar más en llenar muy simple ese fondo, para ya ver si quedan bien las pieles. Los fondos van a ser medios grises, las góndolas voy a marcar más que nada un poco de la profundidad y la perspectiva, y voy a pintar el piso. La caja esta va a ser una caja de cartón, de, de súper, obviamente, no sé de qué la voy a transformar después, pero la idea es que sea una caja de cartón, y como les había dicho, el chanito después va a estar como repleto de cosas. Pero primero necesito ese fondo. Así que voy a armar algunos grises para empezar a trabajar. La, voy a hacer como comenté la otra vuelta, cuando pinté la figura, voy a refrescar con, con aceite el fondo y trementina, así se me patina mucho más fácil la pintura y vamos a ir avanzando en base a eso. Pinto todo con aceite. La figura no la toco porque no la voy a manipular hoy. Pinto todo con aceite y sigo con desprolijo, no me quedo mucho en una perfección porque la idea es un poco ya que tenga esa base para que patine la pintura. Cuando yo digo aceite, me refiero a la mezcla siempre, ¿no? O muchas veces seguramente diga aceite y no diga el diluyente o el medium o la trementina con el aceite de lino, sino que me base directamente en la palabra aceite. El aceite, por lo general, no se usa nunca puro, porque tardaría muchísimo, muchísimo en secar. Entonces, eh, uno va mezclando en proporciones. Yo, como decía la otra vuelta, la proporción que uso es 70, digamos, sería 2 partes de trementina por un aceite de lino. Puede ser que si la pintura no agarre mucho, cuando uno manipula mucho los aceites, está bueno usar tal vez que una parte más importante de aceite de lino y menos de trementina, llegar hasta un 50 y un 50. El tema es que hay que tener en cuenta es eso que no va a secar. ¿Sí? Voy a hacer una mezclita de colores. Los grises que voy a hacer van a tener una base en negro, pero siempre intervenía con algún color. ¿Sí? En este caso le metí un poquito de celeste, perdón, de azul, de cian, para que las vibraciones me den distintas, ¿sí? No me quede ese gris frío que puedo llegar a armar con el negro solo. ¿Sí? El fondo es lo más, de alguna forma, lo más importante, porque es lo que da el clima al trabajo, ¿sí? O se podría decir lo más importante. La imagen principal es más lo anecdótico en el sentido que es lo primero que voy a ver, lo primero que me va a llegar, lo que tal vez quiero transmitir, aunque a veces la transmisión tiene que se completa con todo ese fondo, muchas veces, o la mayoría, pero el espacio es lo más importante porque tiene el clima y es lo más difícil tal vez o lo que uno menos a veces importancia les da, pero es lo más importante porque termina de definir
todo lo de la imagen. No es lo mismo, por ejemplo, en este caso, que esta imagen esté en un supermercado, que esté, no sé, en una habitación sentada, que esté en un jardín, que esté en la calle, ¿no? Digamos, son todas situaciones distintas que ese fondo me los da. Más allá del clima, ¿no? Porque en el clima también juega el juego de lo que es la luz, la sombra, la, eh, la, la, las, la ambientación desde el lado climático. ¿Eh? Entonces está bueno medio tener en cuenta todo eso. Porque uno al fondo lo deja siempre medio resignado, porque uno se copa con la imagen, pero es tal vez o casi más importante la imagen. El fondo también altera la imagen, que era lo que yo les decía antes, que les dije, voy a pintar la figura por un tema de que se vea el proceso de la figura. A mí igual me gusta muchas veces pintar una base de la figura antes, pero eh, el fondo es importante. Fíjense cómo resaltó o cambió la cara de, el hecho de tener este espacio ya pintado, por ejemplo. Este espacio ya pintado, eh, al alterar esas formas, después tenemos que ver cómo integrarlo, ¿no? Porque uno siempre que pone un color nuevo, está bueno distribuirlo por todo el trabajo de alguna forma. O esos colores nuevos que se van haciendo, hacerlos con colores que están en la otra parte del trabajo. Yo por eso siempre que me armo la paleta, separo los colores que voy a usar en todo el trabajo. Entonces tengo el rojo, si uso un rojo la piel, voy a usar ese rojo para los fondos. Si uso el ocre, voy a usar ese ocre. Si uso un azul dentro de la figura, es el azul que usaría en el fondo. Y si agrego uno nuevo, veo si lo puedo llegar a agregar en las otras partes. Vamos a ver profundidad en esto. Yo las góndolas las voy a hacer vacías y después voy a meter los productos, un poco como voy a hacer con el chanito, ¿sí? Porque todavía no tengo la imagen de los productos armados. Es una forma que me resulta cómoda para armar. ¿Por qué? Porque después el producto va a dejar algo de ese fondo que se vea y ese fondo que se vea ya lo tengo resuelto. Porque a veces me llega a completar un poquito más la imagen. Si yo pongo un producto de una, es porque la imagen ya la tengo recontra estudiada, entonces ya sé qué producto va a ir. En este caso, todavía no tengo el producto estudiado perfecto y a la vez no sé si voy a llenar las góndolas, porque como la idea es que el changuito esté lleno, tal vez las góndolas van a ser algún objeto tal vez más vacío. ¿Sí? Al estar el changuito lleno está bueno que algo de esa góndola falte. Y ahí todavía pensándolo, vamos a ver. Pensé con esta profundidad del coso, como de la góndola, como se va armando la perspectiva, ¿no? Como que toma un montón de fuerza. Yo trato que es algo bastante, eh, bastante lógico de alguna forma. Yo acá no estoy respetando las luces desde un análisis total, porque también las luces de la figura de los supermercados son muy generales y rebotan por todos lados, pero sí voy a respetar la idea de que venga un poco de arriba, la figura, como la estoy sacando una foto, va a venir un poquito más de costado, voy a proyectar algunas sombras y las góndolas van a respetar esa idea de sombra arriba y luces que se meten, entonces los fondos van a estar en sombras y los techitos en sombras, las bases en luz, para que tener o mostrarles una especie de lógica de las luces que voy a ir utilizando. ¿Por qué uso esto? Porque
ya las sombras me cambian el plano, me ayudan a ver las profundidades. Fíjate que ya armando esto, como arman más las. Hay una posibilidad acá en esto que estoy haciendo, que es usar cinta para llegar a hacer los bordes perfectos. Yo, la verdad que me manejo bien en los trazos, trato de llegar a lo plano desde la línea armada a pincel suelto y tal vez trato por una idea, que no es una idea, porque hay una especie de comprobación en eso, de que la línea hecha, um, hecha con cinta es una línea que es más fría, porque no tiene esa sensibilidad de movimiento, ¿no? Que tal vez uno, al hacerla al pulso, no llega del todo a esa perfección. Entonces, ese, a mí me resulta más interesante que las líneas estén resueltas por esos cambios de plano, que son muy rectos, estén resueltos desde esto. Tal vez un artista más perfeccionista, esto lo lleva a la cinta. Yo en algún caso lo llevé a la cinta porque en algún caso busqué eso, busqué esa perfección, o en alguna línea que me es difícil de resolver o muy extensa, tal vez me fui a una cinta para marcarla. Pero a mí me resulta más linda como quedan las líneas desde este lado más natural o no tan perfecto, por decirlo de alguna forma. Y que se logran ver como rectas. Estos detalles o estas cositas tienen que ver mucho con cada uno, ¿no? En el sentido de que tiene que ver con la búsqueda ya más como personal de la obra, ¿no? Porque uno va viendo qué le resulta mejor a uno en en las transmisiones de formas o en el gusto de ya visual que le da a uno, ¿no? Ninguna de las dos cosas está mal y puede haber hasta más formas de resolver eso, pero yo lo cuento porque me parece que está bueno verlo, ¿no? Ver el por qué tal vez yo elijo de esta forma, o simplemente para que se piense, ¿no? Porque uno muchas veces hace sin pensar, digamos, es como que se pone a trabajar y a veces está bueno encontrarle un sentido un poquito más fuerte a lo que estamos haciendo, ¿no? Sea hasta para en un futuro armar un concepto de la obra que se está haciendo. Digamos, el por qué hago muchas veces ayuda a esa definición de lo que estoy armando o definiendo con tiempo. Justifica también la obra, ¿sí? Y a mí me gusta pensarlo. Yo trato por lo general de pensarlo antes porque me parece mucho más real pensarlo antes que después ponerle el título a lo que estoy haciendo. Aunque muchas veces la casualidad hace de que salgan al revés las cosas, ¿no? Por ejemplo, me pudo haber faltado la cinta y resolví un día las líneas así y me gustaron más. O me quedé sin un color y hice toda una serie de tal forma porque me faltó el color.